esta manera, ahí sí. De esta manera ustedes pueden acceder también al video después si lo quieren revisar, y los compañeros que no se pudieron conectar hoy día por los temas de la lluvia, lo cual es muy comprensible, pueden ponerse al día después. Les reitero que esta es una sesión introductoria para el tema que vamos a trabajar, ojalá durante las 2 siguientes sesiones, y que tiene que ver con la ruta que yo les mostré a principio de año. Inmediatamente les voy a mostrar el mapa para que nos ubiquemos y desde aquí entremos a las estrategias de hoy día. Cualquier duda, recuerde que pueden activar el micrófono y voy a estar constantemente revisando el chat. Para hoy día entonces, martes 26 de abril, vamos a buscar extraer el tema y la idea principal de un texto. Puede parecer un poquito básico, pero esto es la piedra angular para que nosotros podamos después responder el tipo de preguntas más complejas que apuntan a la competencia 1. Hoy día nos vamos a centrar entonces en la primera parte de lo que es la primera de las 3 competencias que vamos a ver. Y para esto vamos a aprender a sintetizar un texto y es decir, sacar el tema principal, el concepto clave de lo que nos está hablando. Y al final de esta sesión, si es que alcanzamos, de todas maneras este PowerPoint yo lo subo al Drive del Preucrets, van a estar las respuestas de la guía de ejercicios que hicimos hace 2 semanas atrás, que se las debía de la semana pasada que tuve que cancelar la sesión, debido a que mi computador tuvo problemas y me quedé sin batería. Bien, esta es nuestra pequeña ruta de hoy día. Como les decía, para los que se pongan al día, hoy día va a ser un poquito más teórico y ya las próximas 2 semanas vamos a darle más a los ejercicios. Este es nuestro mapa general. Durante este año vamos a tratar de cubrir estas 3 competencias que son las que mide la prueba. Independiente de si usted va a dar la prueba o no, son competencias que nos van haciendo mejores lectores. Y a medida que vamos desarrollando las habilidades que corresponden a cada competencia, vamos mejorando nuestra comprensión lectora en general. La competencia 1, la del primer cuadrante que vemos aquí, ¿cierto? Competencia 1, tiene que ver con extraer información textual, información que encontramos de manera literal en el texto y que está de manera explícita. Es decir, no tenemos que inferir, no tenemos que sacar conclusiones que no están de manera evidente en el texto, sino que tenemos que ir directamente a los datos que nos dan. Antes de empezar con preguntas de localización, de caracterización, de identificación, de ubicar, que todos apuntan más o menos a lo mismo, tenemos que aprender a responder la pregunta, ¿de qué nos habla un texto y qué se dice sobre el texto? De manera que también hagamos más eficiente nuestra lectura y no tengamos que volver 7 veces a leer lo mismo si ya sabemos además estructurar un texto e ir haciendo al tiro síntesis de lo que estamos leyendo. Es decir, extraer lo más importante del texto a medida que lo leemos. ¿Bien? Hoy día entonces les había dicho que íbamos a ver 2 conceptos fundamentales. Para la competencia 1 entonces es clave que sepamos identificar cuál es el tema de un texto y cuál es la idea principal del cual nos está hablando el emisor. Para hoy día entonces nos vamos a enfocar en 2 macroestrategias, es decir, estrategias o procesos mentales que nos van a ayudar a poder extraer estos 2 tipos de información, el tema y la idea principal. Más adelante vamos a incluir los títulos, que son típicas preguntas de la prueba. ¿Qué título podría llevar este texto? Y que tiene que ver con estas mismas habilidades. Vamos entonces a ver 2 macroestrategias, o sea, estrategias muy generales, pero que nos van a ayudar a ir bajando un poco las habilidades que se van volviendo cada vez más específicas. Estamos yendo de lo más amplio o lo más general a lo más específico en este preu. Ya, vamos a presentarlas entonces. Se me quedó pegado el computador. Denme un segundo. Ah, ahí sí. Les había puesto un pequeño mensajito. Ideal que tengan su cuaderno de preu o el blog donde están anotando todos estos apuntes a mano, ¿sí? Porque hoy día les voy a dar tiempo para que copien estas definiciones, que son clave para lo que vamos a hacer las próximas 2 semanas. Entonces, lo primero, el tema de un texto. Primero lo voy a leer con ustedes y después les voy a dar 4 minutos para que copien estas definiciones, que son clave. El tema de un texto tiene que ver con lo que nos habla el texto. Es el elemento central o el eje, o sea, el tema en torno al cual se construye el texto, y siempre lo vamos a entender como un tema amplio. Cuando una pregunta les pregunta del tema, pensemos que es algo muy general, no es muy detallado, ¿sí?
siempre va a ser amplio entonces y se hace referencia a este tema con mucha frecuencia en el texto. Si, por ejemplo, nos enfrentamos a un texto que no trae título, tenemos que pensar cuál es el concepto que más se está repitiendo para asegurarnos de que estamos trabajando con aquel concepto que nos mencionan muchas veces. Y lo mencionan con sinónimos, lo mencionan dando ejemplos. Es volver al tema que se trata con mucha frecuencia en el texto. Por eso se los dejé destacado en negro. Y las preguntas que nos van a servir para responder el texto es, ¿de qué se trata el texto leído? ¿Que algo ya hemos trabajado en sesiones anteriores? ¿O de qué me habla el texto? Porque si es un texto sobre opinión, por ejemplo, tenemos que pensar de qué me está hablando el emisor, ¿ya? ¿Cuál es el tema que está tratando? Antes de ir a la opinión, es ir al tema. Antes de ir al conflicto de una historia, es ver el tema, ¿ya? El eje central. Y el segundo concepto es la idea principal. Al igual que el tema, también es una síntesis del texto, pero esta está un poquito más trabajada, es un poquito más amplia. Aquí se precisa de qué manera se está trabajando ese tema. Por lo tanto, las preguntas clave necesitan haber identificado el tema primero, ¿cierto? ¿Qué se dice sobre el tema? ¿Y cuál es la idea central que transmite el emisor? Porque recordemos que estamos tratando un texto que puede ser una historia, pero también un texto que puede ser un argumento, una postura, ¿sí? Por eso es importante variar este tipo de preguntas. ¿Qué se dice sobre el tema o cuál es la idea principal que nos está tratando de decir el emisor? Voy a darles ahora entonces 4 minutos para que copien estas definiciones que son clave antes de ir al ejercicio. 4 minutos a partir de ahora. Quedan 2 minutos. Un minuto más y continuamos. Ideal, chicos, si en el chat me pueden ir poniendo ok o listo los que ya terminaron de copiar o los que ya sacaron una foto si es que están eh, creando un sistema de apuntes digital. Excelente, gracias a los que me van avisando. Últimos 20 segundos. Excelente. Creo que vamos bien con el ritmo.
Y estamos en el tiempo. Ahí termino. Bien, igual si alguien necesita después terminar de copiar alguna parte o no alcanzó a poner las preguntas, esta presentación va a quedar en el Drive. ¿Bien? Muchas gracias nuevamente a las personas que me avisaron. Yo voy pulsando así también como vamos con los apuntes. Y vamos a continuar. Estas son las macroestrategias. Le puse aquí el apellido de la persona responsable de estas macroestrategias, Van Dijk, que es un estudioso lingüístico. Y habla de que estas macroestrategias son los procesos mentales que nosotros realizamos para poder decodificar un texto, descifrar un texto, pero no solamente ser capaz de leerlo, sino ser capaz de entenderlo, de trabajarlo, de dialogar con él. ¿Bien? Y una de las estrategias que plantea este caballero son la selección y la generalización. Les agregué la tercera, que está presente en este manual con el que nosotros estamos trabajando, que es el ministerial, que es la supresión. Pero a mi parecer se puede incluir dentro de la primera. Así que se los puse ahí como una patita de las dos, de la primera, perdón, de las dos estrategias que vamos a ver hoy día. Bien, la primera estrategia, que es la selección, es considerar solo los conceptos que son importantes y los vamos a entender como dominantes. Es decir, cuando tenemos un concepto que domina, es aquel concepto que está con mucha presencia en el texto. Es el concepto que se va repitiendo, que lo nombran una y otra vez, a veces con las mismas palabras y a veces reemplazándolos por pronombres o sinónimos. Estas ideas que se van reiterando las vamos a entender como las ideas dominantes, es decir, las que no solo se repiten, sino que también engloban la parte general del texto. Incluimos todas las ideas secundarias dentro de estas grandes ideas. Por lo tanto, la primera macroestrategia es seleccionar los conceptos que se repiten o los conceptos que vemos dominantes, que están con mayor presencia en el texto. En general, no siempre aparece, pero en general, ese concepto sí o sí va a estar en el título, porque el título nos tiene que dar pistas sobre lo que se va a hablar, y lo que se va a hablar es el tema. Dentro de selección, agregué la macroestrategia supresión, que significa eliminar información secundaria. ¿De qué manera en la práctica nosotros llevamos a cabo estas estrategias? Yo les recomiendo, sobre todo a los que van a dar la prueba, llevar destacador. Con el destacador ustedes van a claramente marcar las ideas que son dominantes. Ojalá, si les es posible llevar más de un color, usar siempre el mismo color para identificar tema e idea principal. Y después usan los otros para estrategias de ideas secundarias, de inferencia, de ideas que van a buscar a raíz de las preguntas, pero usar siempre el mismo color para ir identificando al tiro el tema o las ideas dominantes de un texto. Esto, insisto, les va a ahorrar tiempo y va a enfocar su atención a lo importante. Recomiendo el amarillo porque el amarillo es como bien llamativo en relación a los otros colores y es el destacador que se consigue más fácil, a mi parecer. Entonces, la selección lo vamos a identificar siempre como los conceptos relevantes, por lo tanto es lo que vamos a destacar. Ojalá subrayar si es que no tienen destacadores, pero que de alguna manera visual a ustedes les llame la atención. Yo incluyo supresión abajo porque al eliminar información secundaria, hay gente que lo usa tachando. A mí no me gusta tanto tachar el mismo texto porque a veces hay preguntas secundarias que apuntan a ideas de detallitos. Entonces, ojalá no interrumpir esa parte. Pero ya con el hecho de no incluir algunas ideas en nuestro color que elijamos para destacar, ya la estamos eliminando visualmente. ¿Bien? Entonces, selección va a ser ponerle atención a las palabras que se repiten o que tienen mayor presencia en el texto. La segunda estrategia es la generalización. ¿En qué consiste? En que leemos un texto, identificamos las ideas principales, ¿cierto? Con la selección, y la generalización nos sirve para resumir o agrupar ciertos conceptos en algo más sencillo. Por ejemplo, si yo digo, voy a llevar a la playa bebida, agua, jugo. Todo eso yo lo puedo resumir en voy a llevar a la playa bebestibles. Es decir, unimos distintos elementos en un solo concepto. Y si estamos ante un texto mucho más amplio, es resumir varios conceptos en una sola idea que podemos agrupar y en los que estamos representando
esos elementos que a veces están en unos parrafotes gigantes y nosotros nos acostumbramos a ir agrupándolos de a poquito para que después nuestro cerebro sepa dónde buscar de acuerdo a la pregunta que nos va a pedir la prueba. ¿Bien? Entonces, generalización es extraer características similares o comunes de algunos elementos, es decir, agruparlos en un solo concepto o en una sola palabra que sea mucho más sencillo, pero ese concepto los tiene que representar, ¿ya? Esto al final es para ayudarnos a ordenar un texto, sobre todo con los textos mucho más largos, ir sacando las ideas principales. Ya, vamos a avanzar ahora porque quiero que veamos el ejemplo juntos, pero les voy a dar 2 minutos para los que no hayan terminado de copiar las dos estrategias, selección y generalización. Como les dije, supresión la vamos a incluir, perdón, a incluir dentro de selección, porque significa simplemente ignorar la información secundaria. Y esa misma información secundaria también la podemos generalizar, pero ya vamos a ir entrando en esas estrategias. Aprovechemos el tiempo. Y recuerden, por favor, ponerme por el chat los que vayan terminando. Excelente. Muchas gracias a los que ya me van avisando por privado o en público. Súper. ¿Cómo vamos, Mari, Darling? Quedan 20 segundos, pero si necesitan un poquito más, podemos dar el tiempo. Excelente. Y estamos en el tiempo. Bien, entonces nos vamos a enfrentar a los textos. En las próximas 2 semanas vamos a trabajar específicamente en las preguntas tipo prueba PAES que apuntan a la idea principal de un texto e información explícita. Bien, para esto vamos a seleccionar las ideas que se repiten o que son dominantes en un texto y también vamos a aprender a ir resumiendo o agrupando ciertos conceptos en en una sola palabra o un solo concepto que generalice a todo este grupo. ¿Bien? Vamos a verlo con el siguiente ejemplo, bien cortito. El texto dice, los faraones fueron los reyes o monarcas del antiguo Egipto. Algunos que pasaron a la posterioridad, otros más inadvertidos, han sido estudiados durante décadas por arqueólogos de Francia, España, Egipto, Norteamérica y Australia. Entonces, es un texto súper cortito, pero quiero que lo analicemos aplicando las dos estrategias que vimos hoy día. Primero, selección. En este caso, sabemos que el texto parte diciendo los faraones fueron los reyes o monarcas del antiguo Egipto. Por lo tanto, si pensamos de quién nos habla el texto, en este caso vamos a decir, nos va a hablar de los faraones. ¿Qué nos va a decir específicamente el texto? Para eso vamos a usar la generalización. Entonces, en este caso, faraones es de lo que nos están hablando y el estudio de ellos vendría a ser el otro de los conceptos clave. Son ideas que se repiten. Faraones, rey, monarca, todo apunta a lo mismo, ¿cierto? Este líder. Algunos que pasaron a la posterioridad, otros más inadvertidos. Ah, cuando decimos algunos, cuando decimos otros más inadvertidos, todo el tiempo estamos hablando de los faraones. Algunos que pasaron a la posterioridad de la historia, otros que no se sabe muy bien quiénes son, pero igual pasaron. Estamos todo el tiempo hablando de los faraones. A esto me refiero cuando digo que el concepto se va repitiendo. No siempre usan las mismas palabras, pero es pensar de quién nos está hablando el texto. Algunos pasaron, otros más inadvertidos. Ah, todo el tiempo estamos hablando de los faraones.
Por eso los faraones van a ser, va a ser nuestro eje central, nuestro eje temático. ¿Bien? Entonces, generalización es agrupar los otros conceptos en algo mucho más sencillo, o en una sola palabra que una a todos en un mismo campo semántico, que se llama, en el mismo campo de significado. Podríamos agrupar bajo un solo concepto los países, ¿cierto? Si hablamos de Francia, España, Egipto, Norteamérica, Australia, en vez de nombrarlos, simplemente podemos decir muchos países o algunos países. ¿Y de quién estamos hablando? De arqueólogos. Por lo tanto, estamos hablando de faraones, que es nuestro tema principal, y estos faraones han sido estudiados por arqueólogos de distintos países. Así es como seleccionamos lo que tiene predominancia, o sea, qué es lo que se repite, lo que se reitera en el texto, y después usamos el resto de la información de manera sencilla. La vamos a resumir o agrupar en un solo concepto, que sería los países. Por lo tanto, si en este caso estamos hablando de los faraones, ese va a ser nuestro tema, y la idea principal es qué se dice sobre el tema. Los faraones han sido estudiados por arqueólogos de distintos países. Si yo me adelanto a extraer la idea principal, me va a resultar mucho más fácil después ver las alternativas y decir cuál se parece a la que yo ya deduje, a la que yo ya armé, porque ya identifiqué el tema y ya identifiqué las ideas principales en torno a ese tema. ¿De qué me están hablando de los faraones? ¿Me están hablando de dinastías? ¿Me están hablando de sus características? Ah, no, me están hablando de que muchos arqueólogos en distintos países los han estudiado. Esa es la idea principal. Si yo saco la idea principal como ejercicio recurrente, es decir, me acostumbro a leer sacando la idea principal al tiro, después lo único que tengo que hacer es comparar la idea que yo saqué, que ya extraje del texto, y ver cuál me calza mejor con las alternativas que me ofrece la prueba. No espero a que la prueba me inspire a decir, ¿cuál es el tema principal? Voy a ver qué alternativas hay. Yo me adelanto a ese ejercicio y después solo veo cuál se parece más a la que yo hice o cuál está más completa, porque a veces puede que no lo saquemos de manera más completita, pero al leer las alternativas nos termina de hacer sentido. Entonces, al aplicar estas estrategias, no solamente nos estamos preparando para la prueba y adelantarnos a las alternativas, sino que también nos acostumbramos a leer entendiendo un texto. Primeras preguntas que son las bases, base de todo para partir con las más complejas, de qué me habla un texto y qué se dice sobre ese tema del cual me habla. Hasta aquí vamos ok, se vio súper sencillo, pero quiero que lo ejercitemos juntos ahora. Súper. Excelente. Vamos entonces a leer un texto en conjunto y quiero que apliquemos estas dos macroestrategias, la selección y la generalización. Pero antes les dejé aquí un mensaje que es bastante relevante. Ya sea que estemos hablando del tema, del título, la idea principal, todo el contenido que sea más importante de un texto, tenemos que pensar cuáles son las intenciones que tiene el emisor. ¿Se acuerdan que vimos el tema del propósito del texto como el para qué de un texto? ¿Qué es lo que se busca? No tenemos que desvincularlo de ese objetivo, ¿ya? Les puse aquí, tenemos que ajustar lo que nosotros encontremos de acuerdo a lo que el emisor quiere hacer. Nos quiere informar, nos quiere persuadir, nos quiere conmover, por ejemplo. Lo que me importa es que no nos centremos en las experiencias o las impresiones que nosotros podemos tener como lectores personales. Es decir, si yo estoy leyendo sobre los faraones y yo conozco la historia de los faraones porque es un tema que me gusta estudiar, tengo que tener mucho cuidado que mi conocimiento interfiera en la respuesta, ¿ya? Siempre tenemos que fijarnos en la información que el autor nos está dando, aunque yo sepa del tema, aunque yo me sepa la fecha y no lo menciona el texto, es muy importante no olvidarnos que aquí estamos trabajando con el para qué del texto o con el propósito del autor, ¿bien? Es una idea general que les estoy dejando, sobre todo porque vamos a tratar temas que a veces tienen que ver con ciencias, con sociología, con historia, y a veces uno tiende a, sin querer, equivocarse en las respuestas porque uno pone un poco de su propia cosecha,
del conocimiento que uno ya trae. Pero aquí estamos siempre trabajando con el texto, con la información que el autor nos está dando, independiente de si yo conozco información extra sobre eso o no. ¿Bien? Esto es solo un recordatorio de que siempre trabajamos en esta primera parte, por lo menos de las competencias, con información textual. Y cuando veamos habilidades que no trabajan con información textual, igual vamos a necesitar la información que nos da el texto. Aunque saquemos conclusiones, aunque tengamos que interpretar, todo eso igual me exige trabajar con el texto. Ojo con poner de conocimiento que ya traemos de antes. Después de esta mini advertencia, entonces vamos a leer este ejercicio también, pensado que es grupal. El cambio climático y sus efectos en el medio ambiente alteran abruptamente el equilibrio de la vida en la Tierra. De hecho, los estragos causados en las últimas 4 décadas han puesto en serio peligro, cuando no los han aniquilado por completo, la vida en numerosas especies, causando una brecha preocupante en la supervivencia de la vida salvaje y obligando a numerosos animales a adaptarse para sobrevivir ante la adversidad. Personalmente le hubiera puesto un par de comas más a este texto porque me faltó respirar. Pero quiero que apliquemos las dos estrategias que vimos para sacar la idea principal. Tomémonos un minutito para volver a leer el texto de manera individual y quiero que sacando la información que es secundaria y centrándonos en la relevante, podamos sacar el tema y ver si al tiro nos la jugamos por la idea principal. Voy a dar un minuto o 2 minutitos para que volvamos a leer el texto y quiero que me escriban en privado, no en el chat grupal, cuál creen que es la idea principal. Vean, con calma, no hay apuro. Estamos casi llegando a los 2 minutos. Recuerden mandarme por interno cuál creen que es la idea principal. Voy. Excelente, ya me están empezando a llegar algunas respuestas. Súper. Y me parece que
Casi todos ya enviaron respuesta. Tengo una persona que no, pero no pasa nada porque podemos revisar entre todos en un segundito más. Bien, veo que por lo menos todos ya identificamos, porque en las 4 respuestas que me llegaron, tengo el tema de manera común, cambio climático. ¿Cuál es el tema? El cambio climático, pero ¿qué es lo que se dice sobre ese tema? Esto es lo que vamos a ver ahora. Para la selección, lo primero que hicimos, ¿cierto?, es destacar de manera visual cuál es ese concepto que domina al resto, o sea, el efecto, perdón, el concepto que contiene a los otros. Y vimos el cambio climático y sus efectos, ¿cierto? El efecto es el otro de los conceptos que se repite mucho. ¿De qué nos están hablando? Del cambio climático, pero ¿qué se dice sobre el cambio climático? ¿Lo están describiendo? ¿Están explicando sus causas? No, nos están hablando de sus efectos. Y hay palabras que se repiten, que nos confirman que efectos es el otro concepto clave con el que tenemos que relacionar el cambio climático. Dice los estragos causados, o sea, los problemas, podríamos decir, provocados por el cambio climático. Y nos explican cómo estos estragos se han dado en las últimas 4 décadas a través de numerosas especies. Una de las respuestas fue los efectos del cambio climático y otra persona me agregó sus efectos en diversas especies, porque es un poquito incluso más específico. ¿Qué es lo que me importa? Aquí seleccionamos y destacamos de manera visual los conceptos que se repiten o los conceptos que dominan. En este caso, el más dominante es el cambio climático, estamos hablando de eso, pero no de cualquier cosa del cambio climático. Estamos hablando de sus efectos en la naturaleza y cómo ha afectado a diversas especies. Por lo tanto, para generalizar, que es la estrategia que hoy día les puse en verde, unimos todo lo que nos dijo antes como una idea secundaria que apoya la principal. La principal, ¿cierto?, es el cambio climático y las consecuencias o cómo perjudica a la naturaleza. Y la segunda parte del texto lo que hace es decirnos de hecho, o sea, con ejemplos concretos o con argumentos concretos, nos está probando que el medio ambiente se está viendo afectado por el cambio climático. Y nos explica de inmensas maneras por qué, aniquilando algunas especies o causando daño a algunas especies, provocando que la vida salvaje tenga que adaptarse para poder sobrevivir a este problema que los está matando. ¿Bien? Por lo tanto, lo que hicimos aquí fue visualmente destacar la idea que predomina, la idea que se repite o la idea que contiene a las otras ideas, y en segundo lugar, juntamos o agrupamos la segunda parte del texto como una idea secundaria. Así yo ya voy separando mi cabeza para acostumbrarse siempre a decir de qué me habla el texto y después cómo me habla de ese tema. Ahora que tenemos el tema principal o el eje temático, tenemos que armar la frase que esperamos encontrar en una alternativa en la prueba, ¿cierto? Yo les puse aquí los efectos negativos del cambio climático en el equilibrio de la vida en la Tierra, tratando de ser súper literal con lo que el mismo texto nos ofrecía. Pero pueden haber muchas otras alternativas que apuntan a lo mismo, lo que cambian son las palabras. La Darling puso el cambio climático y sus efectos en diversas especies, lo cual también apunta a la vida. Cierto que el concepto vida se repite, o vida, animales, vida salvaje, numerosas especies, todo eso nos está refiriendo a animales vivos. Y por otro lado tengo los daños que ha causado el cambio climático, creo que de Joaquina era, que también apunta al tema, pero ¿qué se está diciendo sobre el tema? Así es como quiero que trabajemos durante las próximas 2 semanas, acostumbrándonos a sacar la idea principal a partir de la identificación del tema y qué enfoque se le está dando desde el texto. El tema siempre va a ser amplio, sin embargo, la idea principal siempre va a ser específica. ¿Cómo se está trabajando ese tema que es amplio? ¿Vamos ok hasta aquí? ¿Nos va haciendo sentido este tipo de estrategia? Excelente. Buenísimo. Y estoy viendo que... Ay, no se me pasó el texto. A ver, espérenme. Pucha, tenía un texto más para que lo trabajáramos. Qué raro, parece que no se me guardó en el PowerPoint. Mm, ya, lo vamos a dejar para la próxima sesión.
que nos quedan 15 minutos y alcanzábamos bien en todo caso, pero déjenme anotarlo para que lo trabajemos, sobre todo porque era más asociada al área científica, que aquí yo sabía que varios estaban interesados en esa disciplina, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio en conjunto la próxima clase antes de irnos a los ejercicios de aplicación, que por ahora, y les recuerdo, sigue este panorama. Estamos viendo 3 estrategias durante el año. Estamos en la primera, que tiene que ver con extraer información textual, y para esto vamos a acostumbrarnos siempre a sacar el tema y la idea principal de cualquier texto que leamos. Y después nos vamos a ir a ejercitar el tipo de preguntas PAES que trabajan esta competencia. ¿Bien? Para ir cerrando, les dejé aquí las respuestas de la guía de ejercicios que hicimos la semana pasada. Si hay alguien que no la haya completado, puede sacarle si quiere una foto a esta diapositiva, pero sí ya tiene las respuestas, o directamente acude a la presentación general que yo voy a subir terminando la sesión, ¿sí? Me gustaría que igual vayamos, o sea, pudiéramos ir pulseando nuestros puntajes en estos ultra mini ensayos que yo les voy dejando, pero para ver cómo se sienten ustedes también ahora al enfrentarse a textos aplicando estas macroestrategias. Entonces, mientras algunas personas terminan de revisar su puntaje de acuerdo a esta pauta, quiero hacer un recuento de las macroestrategias para información explícita. Principal. Hoy día vimos selección, que incluye supresión de información o eliminación mental de la información secundaria, y generalización, es decir, agrupar ideas que trabaja el texto, pero en conceptos más sencillos o conceptos más amplios que nos resumen esa información. Macroestrategias para tema e idea principal fueron selección y generalización, lo que vimos hoy. Y no olvidemos, ay, Darling, creo que te la mandé a ti en privado nomás, perdona. Déjenme ponérsela a todos. Aquí, ahí sí. Y de manera general tenemos 3 estrategias base que estamos aplicando siempre. Hoy día no vimos ejercitación de PAES, de preguntas tipo PAES, pero las próximas semanas ya les voy a ir dejando este tipo de ejercicio. Leer primero las preguntas, eliminar alternativas que no se relacionan con el texto y finalmente evaluar si puedo incluir una alternativa dentro de otra cuando estoy entre dos.
Hola, Yuli. Estoy sin luz. Ni siquiera tengo luz en el escritorio ahora. Así que voy a cortar la grabación y nos vemos la otra clase, ¿vale? Siento mucho el inconveniente con esto. Que tengas muy buena semana. Chao, chao.